No. Estoy haciendo tonterías con la pantalla, no sé. ¿Han revisado este sistema? Si podemos vernos todos, si podemos meter todas las pantallas, no. Dice mostrar configuración dispositiva, mostrar detalles de la reunión, acceder a la pantalla completa, no mostrar efectos de fondo, desactivar subtítulos en directo, teclado numérico, desactivar video entrante, eliminar a los alumnos, ponerles mala nota, hacerlos sufrir. Ah, eso sí lo vieron. Mentira, me están dejando hablar en... Ya. ¿Estamos? ¿Cuántos somos? ¿Nos falta alguno? Sí, doctor, faltan 8. Faltan 8. ¿Quieren esperar unos minutos hasta 5, 2, 3, 6, 5? ¿O ya arrancamos? Esperamos hasta 3 y 5, ¿ya? Está bien. Ya está, gracias. No problema, chicas. No, a ustedes las gracias por soportar. Liquid Luna.
Buenas tardes. Ahora sí, ya creo que estamos completos. Y si nos falta alguien, me avisas para poner en el registro, por favor. ¿Ya? Estamos pendientes de la charla de Maures. Ya. Nos habían dado una pequeña introducción de lo que era y ahora nos van a dar la clase completa. Vamos. Yo estoy acá afilando mis cuchillos. Arrancamos, por favor. Empezamos. Sí, doctor, un momentito, por favor. Doctor, ¿se puede visualizar mi pantalla? Se ve, se ve. Ya. Vamos. Ya. Pues, bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad vamos a continuar, ¿no?, con la exposición de quemaduras. Y bueno, ya hicimos una pequeña introducción, ¿no?, sobre la definición. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología en sí, ¿no? Y bueno, primeramente, la fisiopatología, tenemos que ver que el grado y la intensidad de la quemadura va a poder dar distintas respuestas. En estos casos puede haber una respuesta local cuando son quemaduras, ¿no?, de una gravedad leve, y cuando estas quemaduras ya son extensas o muy profundas, esta puede dar una respuesta sistémica, ¿no?, y comprometiendo así diferentes órganos, ¿no? Primeramente vamos a ver una respuesta local. Primeramente, en una respuesta local, la quemadura va a tener tres zonas, en la cual se van a poder diferenciar la zona de coagulación, que tal como dice, ¿no?, en la imagen, es la zona central. Es acá donde el daño dado por la quemadura viene a ser irreversible, y también es inmediata, ¿no? Se podría decir que es el núcleo de la quemadura. Normalmente esta zona va a estar, es difícilmente poder recuperarla, ¿no? Vamos a poder tener la zona de éxtasis, que viene a ser la zona, ¿no?, que está alrededor de la zona central. En esta va a haber un grado de lesión ya moderada. En esta podemos ver algunas alteraciones, ¿no?, como va a haber una hipoperfusión a nivel tisular, va a poder ver daño vascular, y además de eso vamos a encontrar, ¿no?, incremento de la permeabilidad vascular. Además vamos a ver, y esta permeabilidad vascular, ¿por qué se va a dar, no? Se va a dar más que todo por la vasodilatación, ¿no?, que va a estar mediada por estos mediadores químicos que vamos a hablar próximamente. Y la posibilidad de recuperación, puede haber una recuperación, ¿no? O también puede haber, si hay un mal tratamiento, puede llevar a necrosis, ¿no? Y por último vamos a tener la zona de hiperemia o la zona periférica, donde también no va a presentar esto, vasodilatación. Es el tejido menos dañado de una quemadura, y estos se pueden recuperar, ¿no?, sin problema alguno, ¿no? Y a esto es lo más importante. Acá vamos a tener una respuesta sistémica. En estos casos se va a dar, ¿no?, cuando la quemadura afecta normalmente una gran proporción del cuerpo, una gran cobertura. Bueno, normalmente se da cuando la zona afectada es el 30 a 25%, ¿no?, de la superficie corporal total, y es independientemente de la profundidad de esta, ¿no? Algunas características que se va a ver en estos pacientes, se va a ver una alteración, ¿no?, en sus fluidos y electrolitos, va a haber cambios metabólicos, se va a poder presentar, ¿no?, una contaminación bacteriana en los tejidos, y si esto no es tratada correctamente, puede llegar a sepsis, y esto, ¿no?, va a llevar a la muerte. Y acá es donde va a complicarse varios órganos, ¿no?, que vamos a explicar próximamente. Primeramente, vamos a distinguir, ¿no?, tres procesos fisiopatológicos en la quemadura. Primero vamos a poder ver el shock post-quemadura, la respuesta inflamatoria, que es la más importante, y la respuesta hipermetabólica. Primeramente, en el shock post-quemadura, vamos a poder ver que va a haber un gran compromiso cardiovascular, y es por eso que es necesaria una rápida intervención para la repulsión de fluidos, ¿no? Por ejemplo, primeramente, como sabemos, ¿no?, en una quemadura es una lesión tisular, ¿no? Entonces, esta lesión va a hacer que se produzca una liberación masiva de mediadores inflamatorios hacia la circulación. Por ejemplo, ¿qué mediadores? Puede ser el tromboxano, el leucotrieno, y estos que van, o prostaglandinas, ¿no? Y estos van a poder aumentar, ¿no?, la permeabilidad vascular, y también van a ayudar a la vasodilatación. Y esto va a hacer que los fluidos que están en el torrente sanguíneo
salgan hacia el intersticio, y esto ¿qué va a producir? Un edema, ¿no? Y aparte de eso va a haber una hipovolemia por la pérdida de estos fluidos, ¿no? Y además de eso, la pérdida de estos fluidos a nivel vascular va a inducir a una hipoperfusión, ¿no? Y un menor aporte de oxígeno a los tejidos, ¿no? Y esto va a producir una respuesta inflamatoria sistémica. Y tal como dice, ¿no? Importante, y que las quemaduras pueden llegar a tener un daño a nivel ya sistemático, ¿no? Y esto va a ser proporcionalmente, tal como dije, debido a su extensión o profundidad. Primeramente, en este shot post quemadura vamos a tener, ¿no?, la fase hipodinámica, en la cual, ¿no?, la quemadura va a provocar la extravasación de plasma, tal como dije, ¿no?, la salida de estos fluidos hasta el intersticio, y esto va a conllevar, ¿no?, a diferentes cambios hemodinámicos. Primeramente, vamos a ver reducido el gasto cardíaco, la diuresis, el flujo periférico, el volumen plasmático y la liberación de oxígeno, y vamos a aumentar la resistencia vascular sistémica. Y el tratamiento inicial, ¿no?, en estos casos de shock hipovolémico sería principalmente restaurar, ¿no?, el volumen vascular. ¿Para qué? Para que podamos reponer, ¿no?, esa hipoperfusión tisular que se está viendo en los pacientes. Y vamos a tener la fase de hiperdinamia, en la cual se podría decir, ¿no?, que es al contrario, porque vamos a poder ver ya una disminución de la resistencia vascular sistémica y un aumento, ¿no?, del gasto energético, acompañado de una disminución de la inmunidad y un aumento también del gasto cardíaco, ¿no? Y también se puede ver un aumento de la diuresis. Y acá podemos presentar, por ejemplo, el edema. El edema, ¿por qué va a ser causado? Tal como dije, ¿no? Va a ser la extravasación de estos Un momentito, a ver, líquidos un momento. ¿Aumento de qué va a haber? ¿Perdón, doctor? Dices, va a haber una mayor perfusión y aumento de qué? ¿En qué parte, doctor? Hay mayor perfusión y aumento de qué? ¿Qué produce el aumento de la perfusión? ¿Dónde da todo ese líquido? Al intersticio. O sea, el líquido vascular se va hacia el intersticio. Después eso lo vamos a discutir. Lo que pasa es que estás diciendo una palabra que no es correcta. Estás diciendo diuresis. Y esa es una palabra completa, absoluta y mal dicha. Correcta es diuresis. Ah, diuresis, perdón, doctor. No es diuresis, no existe eso. Está bien, doctor. Los del grupo anterior, los que han disertado, están con mala nota solamente por decir una bendita palabra que les he corregido y siguieron. No se olviden que ustedes están estudiando medicina y los términos son únicos. Después van a ir y van a decir, ¿quién te ha enseñado nefrología, urología? ¿Quién te enseñó cirugía plástica para estar hablando las cosas así? No podemos hacer eso, muchachos, por favor. Si no tienen conocimiento de una palabra, lo que sea, pregunten, digan, esto está correcto, no es correcto, cómo se pronuncia, no. Los términos son únicos. Y si estuviéramos en una sala con otros compañeros de otras universidades y de otro, es que la diuresis, oye, por favor, el nombre mundial es diuresis, así como dice, diuresis, ¿ya? Vamos, ya, por eso es que te he hecho antes de que sigamos con lo mismo. Ya, pero ya como te digo, los del grupo anterior, toditos, por seguir con la misma tontería de la misma palabra, Dios mío. Les voy a contar, antes de seguir, les voy a contar. El año 2002 o 2003, yo fui llamado a la decanatura en esa fecha no había escuelas. Fui llamado a la decanatura y me llamaron porque simplemente a una de las pacientes le dije que, enseñaba en obstetricia. Entonces, les hice poner su nombre, a qué carrera pertenecían. ¿Pueden creer que la señorita puso obstetricia? Le digo, señorita, corrija, por favor, que esto está mal. Volvió a poner obstetricia y finalmente siguió poniendo obstetricia. Y la aplacé por poner obstetricia. Si es alumna de obstetricia, ¿cómo puede ser posible que ponga obstetricia? ¿Me entendieron? ¿Sí? Ya. Y los términos también, por favor, de venir, de ir. No nos podemos dar ese lujo. La educación la hemos recibido todos en casa. Todos hemos recibido, hablamos porque nos han enseñado nuestros padres. Pero estamos en la universidad
para pulir todos y cada uno de nuestros errores en lo que significa primero nuestro léxico, perdón. Segundo, nuestra escritura. Tercero, nuestra pronunciación. Porque no podemos darnos el lujo de utilizar palabras que no están. Es común en nuestro medio utilizar en aquí, en allá. No existen esas palabras. Vengo a tu casa cuando estás en otro sitio. Entonces, debemos evitar, debemos corregirnos. Y lamentablemente, cuando nosotros, como vivimos en este medio, para nosotros es común y corriente que las personas se expresen mal. En aquí, ¿dónde estás? En allá. Oye, está mal. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Dónde vas? Allá. Es simple. En aquí, en allá no existe el en aquí ni en el en allá. Y otra cosa que encontramos tan comúnmente es que nosotros, los mismos médicos, ¿sí? A nuestras compañeras, nuestras colegas, les decimos la médico. Es como decir el puerta. ¿Es correcto? No, ¿no es cierto? Y si no, ahorita comiencen a googlear y van a poner cómo se dice el médico, la médica. Lo correcto es decir la médica. Es increíble, así que muchachos, por favor, alíñense. No les estoy diciendo que ustedes tengan la culpa de lo que están haciendo, sino que nosotros debemos mejorar. Ustedes están en 9º semestre, creo, ¿no? Ya les falta casi nada para salir. Imagínense cuando ustedes tengan que exponer en algún lugar, van a salir al exterior, eso es lo que les decía, vamos a salir al exterior. Acá, normal, todos hablamos así, pero cuando vayan al exterior y comiencen a hablar esto, la gente los va a mirar con una cara, nadie les va a decir nada, porque las personas son respetuosas y demás, pero les cuento que los comentarios después nos sentamos en mesas para cenar, para comer, para conversar, mesas de trabajo, etcétera, y lo primero que sale es, oye, ¿y por qué hablan así? Y simplemente le dices, no, es un modismo, es una forma de hablar, ¿qué vamos a hacer? Pero eso no es correcto, no podemos llegar a eso. Así que, por favor, cualquier término médico que encuentren que no lo sepan, pregunten. ¿Ok? No hagan eso, no se aplacen por tonterías, no se aplacen por tonterías. Ya, muchachos, lo siento mucho. Regresa antes, un poquito antes, para que tu euforia de presentación continúe. Ya, chicos, vamos. Doctor, de nuevo la misma diapositiva, ¿los pongo? Doctor. Sí, dale un poquito hacia atrás para que puedas tomar nuevamente la hilación del asunto. ¿Ya? Estamos hablando de que hay una ¿Acá, doctor? ¿O de acá? Una perfusión, un hipercatabolismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me imagino que todavía no has llegado a hablar de los mediadores. Eso. No. Los mediadores ya están en la fase inflamatoria, doctor. Ya, listo. Entonces vamos a entrar a eso. Estás ahorita solo dando generalidades. Sí. O sea, estoy hablando de las fases de la... Esta fase hipodinámica, esta fase hiperdinámica, son fases que tienen sus tiempos. Claro. Está bien, ya, vamos. Hay que... Ya. Bueno, continuamos. Hilando las ideas, ¿no? Vamos a hablar, ¿no? Sobre las fases que ya les hablé de este shock post-quemadura, ¿no? Ya vamos a continuar, ¿no? Hablando de nuevo con la fase de la hiperdinamia, ¿no? Donde, tal como dije, ¿no? Va a poder observarse cambios ya, pero que son muy antagonistas, ¿no? A lo que pasaba primeramente en la fase de la hipodinamia. Primeramente, ¿no? Vamos a ver una disminución de la resistencia vascular sistémica, un aumento del gasto cardíaco, y también se va a ver, ¿no? Una disminución de la inmunidad, ¿no? También vamos a ver un aumento del gasto cardíaco y un incremento, ¿no? De la diuresis, tal como dice. Y acá vamos a poder ver, ¿no? Un signo muy importante, ¿no? Que es el edema. Y tal como les dije, ¿no? Este edema se va a formar por la extravasación, ¿no? De los líquidos a nivel vascular, y también va a estar apoyado, ¿no? Por la permeabilidad que se va a poder encontrar, ¿no? Bueno,
Acá podemos ver, ¿no?, que en el edema va a haber un aumento del contenido de agua de 70-80% en el tejido quemado, y esto va a darse, ¿no?, de 12 a 24 horas y en niveles máximos de 24 a 48 horas, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir a la fase inflamatoria. En esta fase inflamatoria, primeramente, ¿no?, se va a dar mediante la liberación de cascada de varios mediadores químicos, ¿no? Primeramente, quiero que vean la imagen superior derecha, en la cual esta va a comenzar, ¿no? El proceso va a iniciar con una liberación de, de estos mediadores químicos, ¿no? Por ejemplo, primeramente vamos a ver que la respuesta se va a iniciar cuando el tejido quemado va a activar, ¿no?, a las fracciones del complemento, estos que están viendo superiormente, el complementos 3 y 5, y además como a la inmunoglobulina G, no, inmunoglobulina E. Estas van a actuar en diferentes células, ¿no? En estos casos ya puede ser en las células endoteliales, en los macrófagos o en las plaquetas. Y estos van a liberar, ¿no?, estos mediadores químicos y radicales libres de oxígeno, y así como enzimas, ¿no? Bueno, primeramente, los macrófagos van a iniciar, ¿no?, por ejemplo, su función con la degradación, ¿no?, de ácidos grasos. En este caso, el más importante va a ser, ¿no?, la cascada del ácido araquidónico, ¿no? Ahora quiero que vayan, que se enfoquen, ¿no?, en la imagen izquierda, que esto viene a ser, ¿no?, la cascada del ácido araquidónico, donde primeramente vamos a poder ver que la función de los macrófagos, en este caso, cuando va a haber un estímulo físico o una alteración de la membrana, ¿no?, que hay en las quemaduras, el calcio intracelular va a activar a la fosfolipasa A2, y esta fosfolipasa A2 va a va a hacer que los fosfolípidos que se presentan en la membrana liberen, ¿no?, este ácido araquidónico. Ahora, este ácido araquidónico puede tomar dos vías, la ciclooxigenasa o la vía de la lipoxigenasa, pero también hay una vía que es la de la citocromo P450, pero que no lo vamos a tomar tanto en cuenta, ¿no?, en este caso. Primeramente, cuando va a tomar la vía de la ciclooxigenada, vamos a tener, por ejemplo, la COX-1 y la COX-2. La COX-1, más que todo, va a estar representada, ¿no?, por funciones fisiológicas. En cambio, la COX-2, más que todo, se va a dar, ¿no?, cuando hay un proceso inflamatorio. Ya, primeramente, vamos a tener en la ciclooxigenasa la liberación, ¿no?, de prostaglandinas, prostaciclina y tromboxano. Primeramente, en la prostaciclina, ¿qué va a ayudar? Va a ayudar, ¿no?, a la vasodilatación, y va a inhibir, ¿no?, la agregación plaquetaria. Ahora vamos a tener el tromboxano, que va a ser totalmente antagonista, ¿no?, a la prostaciclina, porque esta va a causar la vasoconstricción y va a favorecer, ¿no?, a la agregación plaquetaria. Y vamos a tener las prostaglandinas, que es de los más importantes, ¿no? En el caso van a causar, ¿no?, la vasodilatación, y va a aumentar y esto va a conllevar a un aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Y vamos a tener ahora la vía de la lipoxigenasa, donde acá vamos a encontrar, ¿no?, la liberación de leucotrienos. Estos leucotrienos, más que todo, la función más importante que van a tener es la de quimiotaxis, ¿no? Llamar, por ejemplo, más macrófagos, ¿no? Entonces, y vamos a tener al leucotrieno C4, D4 y A4, que más que todo van a ayudar, ¿no?, por ejemplo, en caso van a ayudar al broncoespasmo, aumenta la permeabilidad vascular también, ¿no? Y por último tenemos, ¿no?, la vía de la lipoxigenasa 12, donde vamos a encontrar, ¿no?, la liberación de lipoxina A4 y B4, y esto más que todo su función más importante, ¿no?, va a ser la de la inhibición de la inflamación. Bueno, ya explicamos, ¿no?, la función ahora de esto, ¿no?, de la cascada del ácido araquidónico dado por los macrófagos. Ya, continuando, la imagen superior derecha, vamos a ver que aparte de esta liberación del ácido araquidónico, vamos a ver la liberación, ¿no?, de algunos radicales libres de oxígeno y las enzimas líticas, ¿no?, que van a, más que todo, intervenir, ¿no?, en este proceso inflamatorio. Además, ahora, seguidamente, si pueden ver en la imagen inferior, bueno, la acción de todas de estas sustancias van a tener también, ¿no?, mecanismos reguladores, ya sea como las enzimas, algunos barredores, como la albúmina, o sustancias que van a captar, ¿no?, o alejan del sitio productor, ¿no? Bueno. Seguidamente, una vez que tengamos, ¿no?, que el tejido quemado se haya alisado por estas enzimas líticas, o ya haya sido también fagocitado, en este caso por los macrófagos,
va a tener que haber, ¿no?, una reparación de este tejido. Entonces se van a producir factores de crecimiento, ¿no? Bueno, estos factores de crecimiento, por ejemplo, los podemos encontrar en los queratinocitos, en las células endoteliales, en los macrófagos o en las plaquetas. Ahora, estos factores de crecimiento se van a liberar a manera también de cascada, ¿no? Por ejemplo, primeramente vamos a tener la liberación del factor de crecimiento, en este caso derivado de las plaquetas, y esta se va a transformar, ¿no?, en un factor de crecimiento transformador beta. Bueno, acá también van a intervenir, tal como dije, los factores de crecimiento, ya sean de los queratinocitos o de las plaquetas, ¿no? Bueno, más que todo, todos estos factores de crecimiento, tal como dije, van a ayudar a la reparación de la quemadura, ¿no? Y estos se van a incrementar, por ejemplo, la mitosis de los queratinocitos, y van a ayudar, ¿no?, en la epitelización, ¿no? Y esto también se van a poder observar a la angiogénesis y el cierre de heridas, ¿no? Bueno, vamos, ahora, ¿cómo se va a llegar ¿no?, a un compromiso sistemático en estos casos, podría decir? Primero, bueno, en los casos cuando este tejido, ¿no?, este tejido quemado no se haya retirado o se agrega a estas heridas una infección o el proceso inflamatorio va a seguir persistiendo, eh, estos macrófagos y los polimorfos nucleares van a seguir liberando, ¿no?, enzimas, tratando de solucionar ese problema. Van a soltar, ¿no?, radicales libres de oxígeno y factor de necrosis tumoral. Esto más que todo, y ahora, ¿se recuerdan que les dije que había sistemas reguladores? Bueno, estos sistemas reguladores van a ser, ¿no?, insuficientes. Entonces, al haber un desequilibrio entre el control y estos sistemas reguladores, va a ocasionar, ¿no?, un daño en el tejido, en tejidos vecinos, ¿no? Y esto va a producir también profundización de las quemaduras. Entonces, estas sustancias liberadas en el proceso inflamatorio van a pasar al torrente circulatorio y estos van a llegar a distintos órganos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, el hígado, pulmón, a nivel suprarrenal, ¿no? ¿Y esto qué va a producir en estos órganos? Van a producir edema y gran daño, ¿no? Y esto, al final de cuentas, van a producir, ¿no?, una alteración a nivel de su funcionamiento. Ya, bueno. Ahora, ¿cómo se explicaría, ¿no?, el daño que va a causar estos reactivos a nivel de estos órganos, ¿no? Primeramente, ¿no?, como podemos ver en la imagen, en este cuadrito, ¿no?, podemos ver que todos los órganos se van a ver afectados cuando hay una lesión por quemaduras, ¿no? Por ejemplo, la actividad en la parte superior, ¿no? En la actividad del sistema nervioso central se va a encontrar, ¿no?, aumentada a través del sistema nervioso simpático y a través de la actividad colinérgica, que esta va a disminuir. Ahora, por esto, esto puede estimular, ¿no?, por ejemplo, al corazón, que aumente la frecuencia cardíaca, aumentando también el gasto cardíaco y aumentando también, ¿no?, el consumo de oxígeno. Ahora, ¿qué va a producir esto? Esto va a generar que a su vez el riñón va a aumente su capacidad en su tasa de utilización de su tasa, ¿no?, de filtración, y también va a aumentar el gasto de nitrógeno y el nivel de amonio, ¿no? Ahora, esto va a guardar una relación con el hígado, generando un aumento del metabolismo de los ácidos grasos, y esto también va a generar un aumento de los complejos lipídicos y un aumento de la glucosa, ¿no? Por dos vías en estos casos, ya sea por la vía de la gluconeogénesis o por la vía de la glucogenólisis. Y ahora, el hecho de tener un aumento del consumo de oxígeno, además se va a ver que no va a haber una buena entrega de oxígeno también, ¿no? Y el transporte, esto va a conllevar a que se produzca un metabolismo anaerobio, y esto va a aumentar esto va a generar, mejor dicho, un aumento del lactato, y esto también se va a ver impactado, ¿no?, a nivel muscular en estos casos, en la que comentamos, ¿no?, que el catabolismo va a generar una lesión muscular y además de desgaste, y podemos ver un alto consumo energético, ¿no? ¿Y esto qué va a producir? Va a producir pues una degradación de estos tejidos, ¿no? Ahora, y al ver una degradación a nivel muscular, va a aumentar la proteólisis y el lactato. Bueno, y esto al final y al cabo genera, ¿no?, también alteraciones en el intestino y a nivel sérico. Por ejemplo,
podemos ver, ¿no?, un aumento de las catecolaminas, también un aumento de la insulina, del glucagón y de las citoquinas, ¿no? Y también de los esteroides. Ahora, también tenemos que ver que vamos a poder ver un aumento a nivel del intestino, un aumento, ¿no?, de la atrofia a nivel de la mucosa gastrointestinal, generando algo muy importante a este nivel, ¿no? Por ejemplo, vamos a poder generar una translocación bacteriana, ¿no? ¿Y esto a qué se refiere? Mira, como sabes, ¿no?, normalmente el intestino tiene una capa mucosa, ¿no?, que le ayuda a evitar que las bacterias que se encuentran normalmente, ¿no?, en el lumen intestinal, pues no pasen, ¿no?, al torrente sanguíneo. Ahora, en el caso de una quemadura, y si esta va a persistir, ¿no?, esta fase inflamatoria, eh, va a haber tal como dije, va a haber una hipoxia a nivel de estos tejidos, entonces va a disminuir esta capa protectora, y entonces va a permitir, ¿no?, que estos organismos del lumen intestinal entren y van a generen, ¿no?, una disfunción orgánica, ¿no? En estos casos, ¿qué produciría esto? Esto produciría una sepsis, y bueno, esto nos llevaría en poco tiempo a la muerte, ¿no? Y por último, vamos a tener una respuesta hipermetabólica en la cual, ¿no?, esto se va a dar en quemaduras que van a superar el 40% de la superficie corporal total. En esto se van a poder observar, ¿no?, un incremento de la respuesta metabólica. También se va a encontrar, ¿no?, un déficit, ¿no?, déficit de nitrógeno de hasta 30 gramos por día. Y también vamos a poder observar que esta respuesta hipermetabólica puede durar de nueve meses tras la quemadura, ¿no? Y algunas características de esta, por ejemplo, también se va a poder observar un aumento del gasto cardíaco, un aumento de la producción de ATP a través de la neoglucogénesis, y un aumento de la temperatura, ¿no? Ahora, si este metabolismo sigue todavía, o sea, es redundante, esto va a llevar, ¿no?, a la pérdida de proteínas corporales, y esto nos va a llevar a una inmunodeficiencia. Ahora, también se va a ver reducida la capacidad de curación de las heridas, y esto va a llevarnos a etapas de fatiga a nivel del cuerpo, ¿no? Va a haber una extenuación del cuerpo. Ahora, doctor, la clasificación la hablamos en la anterior clase. ¿Lo hablo de nuevo o lo paso nomás? Bueno, a ver, hay una situación acá que estamos, antes de que termines de pasado, vamos a la clasificación, vamos a desmenuzar un poquito lo que es la parte de la... Voy a cerrar la puerta por la música, ¿ya? Ya. Hay algunos puntos que acá necesitamos conversar, sobre todo en el sentido de que... ok. Está bien. Bueno, me parece que está mejor que el otro día, que ya, recién parece que estamos en aula médica. Hemos escuchado algunos conceptos, algunas cosas que están bien, en resumen va bien, pero la cascada, como habrán revisado, la cascada del ácido araquidónico es de este tamaño, es enorme. Y el principio de esto, para hacerles revisar o para que vean esto, que la respuesta inflamatoria que estamos recibiendo por una quemadura en cualquier lugar del organismo, por más pequeña que sea, desencadena todo esto. Evidentemente, una lesión térmica, se les llama lesiones térmicas, esa es la forma, lesión térmica, y se pone como diagnóstico quemadura. ¿Ok? Una lesión térmica, al inicio, sí, va a producir contacto, ¿no es cierto?, de alguna superficie, sea cual fuere, sobre la piel, que es lo primero que recibe, y esta se desencadena todo un proceso inflamatorio. Entonces, pero no me han mencionado algo de los mediadores químicos que participan. Han dado el nombre de los macrófagos, una de esas cositas, pero antes, para darle la chispa a esto, necesitamos algo. ¿Me entienden? Hacemos un hornito para prender carbón. ¿Está bien? Hemos puesto alcohol. ¿Está bien? ¿Y con qué arrancamos? Arrancamos con un fosforito, ¿verdad? Ese fósforo, ¿qué tiempo nos dura en acción?
De repente, no sé, será pues 5 o 10 segundos, ¿no? De acuerdo a lo que se vaya quemando. Pero, pum, lo ponemos al alcohol. Pero ese alcohol en ese recipiente nos va a durar, no sé, 15 minutos, 20 minutos, depende de la cantidad de alcohol que hayamos puesto, y va a encender la brasa que está ahí. Cada brasa, ¿no es cierto?, va a ir calentando y va a ir por contacto, o sea, por el contacto del fuego que está ahí, y entre brasa y brasa va a comenzar a producir más calor, más calor, más calor. Y hay zonas que simplemente se van a mantener calientes, pero esto va a permitir que el fuego avance, ¿verdad? Ya, con esta explicación lo que pretendo decirles es que para que se active la cascada del ácido araquidónico en toda su expresión, deben haber mediadores químicos. ¿Saben cuáles son los mediadores químicos o no? Bueno, los mediadores químicos que se liberan son la histamina y la serotonina. Es por eso que cuando el paciente se quema, se hincha, se hincha, se hincha, porque hay la histamina que actúa inmediatamente y solamente dura un pequeño tiempo, máximo 30 minutos, y después de eso ya no va, porque después de eso ya viene toda la cascada del ácido araquidónico y empieza con los tromboxanos, leucotrienos, ¿ok? Todo comienza a caer así, y todos los factores que van. Entonces, dependiendo la agresión o la agresividad que tienen estos tejidos, ¿sí?, va a desencadenarse el ácido araquidónico o se va a autolimitar. Para eso está presente lo que dijo nuestro compañero, que es el factor de necrosis tisular. Este factor de necrosis tisular no es, como dice su nombre, que va a producir una necrosis. No, actúa sobre los procesos inflamatorios y hace que dé una respuesta inmunitaria específica sobre los tejidos. ¿Qué quiere decir? Si el daño es mucho, entonces el factor de necrosis tisular va a actuar va a ser más agresivo en su acción y se va a limitar a las zonas donde hay necrosis. Estamos hablando exactamente de las zonas que hemos hecho, ¿no es cierto? Necrosis, éstasis, hiperemia. Entonces, en las zonas de necrosis, probablemente haya algo en la zona de éstasis, pero en la zona de hiperemia casi no va a haber. Por eso su respuesta significa respuesta inmunitaria específica. ¿Ok? ¿Esto dónde vamos a hacer que nuestros factores de necrosis tisular se van a liberar a través de los neutrófilos, las células endoteliales? Y si estamos hablando, ¿no es cierto?, de una quemadura, hemos dicho que va a haber afección de los tromboxanos, de los leucotrienos, a nivel de los endotelios que están produciendo, ¿qué cosa? Aumento de la vascularidad, aumento de la permeabilidad. Entonces, ahí es cuando se están liberando, pero son mecanismos de autorregulación, ¿sí? Y participan entonces las células endoteliales, los fibroblastos. Hay factor de necrosis tisular libre en el suero, ¿sí? Y si estamos cerca a una articulación o lo que fuere, también se libera factor de necrosis porque el líquido sinovial es otro de los lugares donde también normalmente existe, así en pequeñas cantidades y de control, factor de necrosis tisular. ¿Por qué? Porque sobre todo en las personas que tienen, por ejemplo, artritis y esas cosas, el factor de necrosis tisular está presente. ¿Para qué? Para producir en estas personas, ¿sí?, un factor de autolimitante, para que la lesión no se vaya agrandando. Pero a veces el deterioro de la articulación es mayor, entonces se va liberando más y más, y esto va deteriorando el cartílago. ¿Ok? Y por eso es que le damos su antiinflamatorio, sus cosas, y esto lo disminuye, lo bloquea, lo maneja. Pero en el caso de nosotros, la respuesta es una respuesta inmunitaria específica a las zonas de necrosis donde ha habido mayor daño tisular. ¿Ok? Recién después de esto, ya que ha pasado todo este fenómeno, es que aparece el factor de crecimiento, las plaquetas y todo, ¿me entienden? Los factores de transferencia beta, todos esos ya comienzan a trabajar regenerando, recuperando las cosas que hay. ¿Por qué? Porque ha sido tanto imagínense una lesión térmica del 15 al 20%,
Entonces, estas lesiones térmicas tienen bastante de estos tejidos que están dando vueltas y acá y acá y acá y dando, están en todo sitio. Y hasta que se autolimiten, que se libere el factor de necrosis tisular, van a pasar pues algunos días. Normalmente una quemadura se autolimita, se ve y demás en algunos días, no es inmediato. Muchas veces podemos encontrar una quemadura que sea inmediata, cierto, no, nadie dice que no, pero generalmente deben pasar un par de días, hasta 5 días es que es el tiempo en el que recién podemos definir lo que tenemos que hacer, así, directo con la quemadura, ¿ya? Entonces, más o menos, ¿me han entendido esa parte? Sí, lo que han explicado vuestros compañeros está muy bien, está muy bien. Acuérdense que hay un proceso inflamatorio, pero no nos mencionaron los mediadores de la inflamación. Por eso se llaman mediadores. Te quemas, se libera histamina, inmediato, ¡fum! Y esta histamina es la que activa, porque solamente dura unos minutos. Y de ahí pasa la serotonina y también igual, y ya recién comienza la cascada completa. ¿Ok? Por eso les decía, la fisiopatología de la lesión térmica es una fisiopatología en la que está presente todos los procesos inflamatorios, se desencadenan todos, absolutamente todos. Lo que sucede es que unos con más intensidad que otros, porque el organismo los autolimita, los autorregula y se va a trabajar a donde tiene que trabajar, en este caso a la piel, ¿sí? Ahora, en piel, ojo muchachos, acá una cosa muy específica. En piel, por si acaso, ¿por qué las lesiones térmicas tienen tanta situación de daño? ¿Por qué dices, pero todo te ha dicho que esto se autolimita? Cierto, ¿por qué no se autolimita como tiene que ser? ¿Por qué? No se olviden que la piel, ojo, ya les estoy dando una pregunta del examen, es esta, porque la piel no tiene receptores para inflamación. Todos los procesos inflamatorios que vienen de la piel vienen ajenos a la piel, vienen por otro lado. Ahora están viendo por dónde, por los tromboxanos, los leucotrienos, por los macrófagos, los neutrófilos, todos están participando, pero la piel en sí como específica no tiene mucho receptor. Y parte de lo que les estoy diciendo es lo siguiente, que nosotros en tratamiento de pacientes quemados, que eso también ya les estoy dando un parámetro, un guacho, en pacientes quemados no usamos antiinflamatorios, porque la piel no tiene receptores, entonces por gusto le das a un paciente antiinflamatorios. Los tratamientos directos para los pacientes son analgésicos. Analgésicos no necesitan antiinflamatorios porque no les funciona. Entonces puedes darle diclofenaco, la arcoxia, lo que quieras, dale. No va a actuar. El diclofenaco, uno le da, sí, le he puesto diclofenaco, eso está bien, pero resulta que el diclofenaco le está actuando no como antiinflamatorio, sino está produciendo una situación de ¿qué? De analgesia. No es un analgésico, pero cuando hace su efecto antiinflamatorio, que no lo va a encontrar, entonces actúa como analgésico. Entonces a quemados jamás se les da eso. Damos a pacientes quemados en alguna oportunidad algún corticoide, pero eso es específico y seguro de que allá nuestros compañeros, no les voy a quitar la emoción a nuestros compañeros que nos digan en qué, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien, ¿ha quedado claro esto? Para pasar al siguiente tema y ya nos olvidamos acá. ¿Está claro? Doctor, Dime. Antes que se vaya el hilo de lo que estaba hablando de la fase inflamatoria, quería aportar algo que me olvidé de decirles. ¿Se recuerdan que les dije, no? También de los radicales, estos libres de oxígeno. Bueno, también va a haber sistemas reguladores, que me olvidé de hablarles. Va a estar acá, por ejemplo, ¿dónde está la imagen? Bueno, ya se pasó. Ya. No era acá. Ya, era acá. Bueno, por ejemplo, en el sistema regulador, ¿no? De estos radicales libres de oxígeno, van a estar controlados más que todo, ¿no? Por dismutasas, acá va a haber catalasas y la más conocida, ¿no? Que sería la peroxidasa, que van a convertir estos radicales, ¿no? En oxígeno molecular y agua, que no van a producir, ¿no? Daño, al final estos metabolitos, ¿no?
Y ahora, también hablamos, ¿no? Sobre el tejido, el tejido ese, el tejido dañado no se puede quedar, ¿no? En la zona afectada, entonces esta va a tener que ser retirada y acá se le va a conocer a los barredores, ¿no? Y en estos casos, uno de estos es la albúmina, por ejemplo. Y bueno, eso sería todo, eso quería aportar más, me falta eso. Ya, pero en eso lo vamos a conversar después, pero necesitamos llegar todavía un poquito más adelante. Les voy a explicar, por eso les decía, existen mecanismos autorreguladores y dentro de eso están los radicales libres de oxígeno que empiezan la autorregulación. Y después de eso vienen ya los limpiadores. Hasta incluso dentro de los limpiadores encontramos a los mismos macrófagos que comienzan a sacar los tejidos y ahí, ¿no? Entonces ellos sacan. Pero está bien, ¿ves? Ahora por lo menos nos han hecho emocionar. Ya, vamos. Sigamos avanzando. Si hay algo en el camino, vamos a seguir conversando. Vamos. Doctor, entonces la clasificación ya no lo hablo, ¿no? Lo paso nomás a diagnóstico. Ah, creo que tienes nomás que decir la clasificación, porque hemos hablado que en el Perú solamente existen Ujú. 3. Ya. Entonces lo paso, doctor, ¿No? ¿no? Sí, clasificación, sí. Ya, entonces diagnóstico, ya. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre el diagnóstico y evaluación de la gravedad de quemaduras, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico de acuerdo a su profundidad, ¿no? Tenemos que las quemaduras se clasifican, ¿no? De acuerdo a la capa de piel, hasta donde llega la lesión, esto quiere decir, ¿no? Hasta la profundidad. Por lo cual distinguimos 3 tipos de quemaduras. Tenemos quemaduras de tipo A, quemaduras de tipo AB y quemaduras de tipo B. A En ver, cuanto a las a ver, a quemaduras ver, de a tipo ver. Las quemaduras en el Perú se clasifican primero, segundo y tercer grado. Así que si no has hecho esa clasificación, obviamos. Y nos ponemos a conversar de condorito, pajarito, lo que quieras. La clasificación que me estás dando es una clasificación argentina, no es clasificación peruana. En el Perú son primero, segundo y tercer grado. No es A, B, D, no. ¿Qué dices? sí, Había una película así. las quemaduras ¿Ya? ¿Sigues? de tipo A, también conocida, ¿no? Como quemaduras de primer grado, son las que afectan solamente a la dermis y se distinguen en 2 formas, ¿no? Quemaduras superficiales, las cuales se presentan como un enrojecimiento de la piel, ¿no? Lo cual lo conocemos como eritema. Esta sin ruptura de la misma y se acompaña de hipersensibilidad. Y bueno, en acá tenemos el claro ejemplo de, bueno, el más típico ejemplo tenemos, ¿no? Las quemaduras por exposición solar. En las de segundo grado, las que afectan hasta la dermis, bueno, ¿no? Compromete la dermis y las quemaduras son intermedias. Tienen la característica de la evolucionar según el grado de destrucción de la dermis, ¿no? Acá tenemos superficiales y quemaduras intermedio profundas. En las quemaduras superficiales, en las cuales la piel se regenera a partir de los restos epidérmicos de las paneras, ¿no? Y en las intermedio profundas, acá hay mayor destrucción de la dermis y evolucionan eh, con profundización de las lesiones y requieren injerto, ¿no? De la piel para su curación. Y en cuanto a las quemaduras de tercer grado, la lesión se extiende hasta la hipodermis, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico por la extensión de las quemaduras, eh, en acá la superficie corporal quemada total se determina usando diferentes métodos, ¿no? Como es la regla de los 9, la regla de la palma de la mano y el esquema de Lunds-Browder, en donde acá la regla de los 9 aplica, ¿no? A adultos y asigna un valor del 9% o sus múltiplos, ¿no? Y bueno, eh, acá tenemos que, por ejemplo, en la regla de la palma de la mano, la cara palmar de la mano del paciente representa el 1% de la superficie corporal total, ¿no? Cabe recalcar en acá, ¿no? Que incluye toda la palma de la mano, incluyendo los dedos. Tanto la palma de la mano
representa el 1% y el dorso de la mano representa el 1%, así que en la totalidad de la mano tendríamos un 2%. Bueno, los genitales también nos equivalen a 1%, la cara a 3.5%, la cabeza al 7%, ¿no? Por lo cual cabeza y cuello nos haría un 9%. Si hablamos de lo que es la cabeza en la cara anterior, representa el 4.5% y la parte posterior también un 4.5%, lo cual nos haría un 9%. Lo mismo en lo que es los miembros inferiores, por ejemplo, y en acá tenemos la equivalencia de 9% en la cara anterior y 9% en la cara posterior, lo cual nos hace en el conjunto un 18%, al igual que los miembros superiores, que nos da un conjunto del 9%, ¿no? Tanto 4.5% en la cara anterior y 4.5% en la cara posterior. Bueno, y lo mismo para lo que es el tronco. El tronco nos da un conjunto, en todo el conjunto un 36%, lo cual el tórax nos daría un 18%, 9% por la parte anterior y 9% por la parte posterior, al igual que el abdomen, un 18%, 9% por la cara anterior y 9% por la cara posterior. Cabe destacar que en esta regla cuando hablamos de infantes, tenemos que ver que como sabemos que el infante tiene la cabeza un poco más grande, la cabeza representaría un 18% en su totalidad, ¿no? Bueno, en la cara anterior y 18% en la cara posterior. Y esto, a medida que el niño va creciendo, la cabeza se va reduciendo, ¿no? Y los miembros inferiores van creciendo. Por lo cual, si hablamos de un niño de 1 año, tenemos que el miembro inferior, por ejemplo, como vemos en la imagen, tiene un 15%. En cambio, ya a los 5 años tiene un 17% y la cabeza va reduciendo el tamaño a un 15%. Y a los 10 años ya no, o sea, la cabeza tiene un porcentaje de un 11% y el miembro inferior, ya sea derecho o izquierdo, tiene un 18%. Siguiente, por favor. Siguiente. En cuanto al esquema de Laws y Braudel, bueno, este esquema determina el valor de cada segmento del cuerpo de acuerdo con la edad, ¿no? Básicamente este esquema se hizo para pacientes pediátricos, ya que este esquema utiliza, ¿no?, el valor de los cambios relativos en la superficie de la cabeza y de los miembros inferiores de acuerdo con la edad. Por lo cual diríamos, ¿no?, que cada año de edad del paciente se disminuye 1% de la cabeza y se aumenta a cada miembro inferior hasta los 10 años de edad, aumentaríamos aproximadamente un 0.5%. Por ejemplo, como vemos en el cuadro, ¿no?, tenemos la cabeza, tenemos al infante menor a 1 año, que tiene un promedio del 9.5%, mientras que de 1 a 4 años ya tendría, ¿no?, un 8.5%, la cual hay una reducción del 1%. Lo mismo sucede de los 5 a los 9 años, que reducen y va reduciendo sucesivamente. Por ejemplo, de 5 a 9 años ya tiene un porcentaje de 9.5% y de 10 a 14 años 5.5% y en un adulto 4.5%, ¿no? Y bueno, las demás superficies corporales, como el cuello, se mantiene igual, 1% desde que es infante hasta que es adulto. Lo mismo en el tronco, en el miembro superior igual, pero sin embargo en la pierna, en toda la pierna, ¿no?, varía esto. Como sabemos, pierna, muslo, pierna y pie, todo el miembro inferior va variando, ya que acá va aumentando el porcentaje, aproximadamente un 0.5%.
Por ejemplo, en muslo tenemos que al año el niño tenía una superficie de 2.75%, mientras que de 1 a 4 años ya tenía una superficie de 3.25%, lo cual nos hace un aumento del 0.5%, ¿no? Porque de 2.75 más 0.5 nos haría un promedio de, bueno, nos daría un 3.25. En cambio, la pierna y el pie se mantienen igual, pero ya también va variando esto a medida que el niño va creciendo. Por ejemplo, de 5 a 9 años, ya el músculo representaría el 4%, y así sucesivamente de 10 a 14 años, que ya representaría un 4.25%, y acá la pierna ya representaría no solo un 2.5%, sino representaría un 3%. Y el pie se mantiene, ¿no? Con 1.75%, y en un adulto lo normal, ¿no? Que es un muslo que es 4.5%, y la pierna un 3.25%, y el pie un 1.75%, lo cual nos da un 9%, ¿no? Bueno, acá básicamente todas estas reglas por la extensión se basa más que todo para ver la superficie corporal quemada del paciente, ¿no? Por ejemplo, si nos dicen que digamos, un adulto se quemó todo el miembro superior derecho, pero digamos, si nos dice sin incluir la mano, tendríamos que tomar en cuenta que todo el miembro superior derecho en ambas caras nos equivale a un 9%, pero si el problema nos dice que no se quemó la mano en ninguna de las dos caras, teníamos que restar 1% de la palma de la mano más 1%, ¿no?, del dorso de la mano, lo cual nos daría un 7% de la superficie corporal total de quemadura del paciente. Siguiente, por favor. Bueno, aquí en lo que es los criterios de severidad de las quemaduras, ¿no? Tenemos un criterio menor, moderada y mayor. En este caso, tenemos que en los criterios menores, para que el paciente esté considerado acá, tiene que tener menor al 10% de la superficie corporal total. Esto en adultos, ¿no? Y si hablamos de niños, basta que sea menor al 5% de la superficie corporal total en la quemadura en niños, pero basta que tan solo sea el 2% si hablamos, ¿no?, de una quemadura de tercer grado. También cabe recalcar aquí que debemos considerar edades, ¿no? En quemaduras, si hablamos de a un niño, lo consideramos aquellas menores a 10 años, pero hay ancianos mayores a 50 años. Por ende, ¿no?, adultos ya consideramos a aquellas personas mayores de 10 años, ¿no?, que van en el rango de edad de entre 10 a 50 años. Bueno, en cuanto a los criterios, ¿no?, en moderada, tenemos que basta que la quemadura esté entre 10 al 20% de la superficie corporal total, ¿no? En adultos ya estaríamos hablando de un criterio moderado, ¿no? Y basta que sea del 5 al 10% de la superficie corporal total en niños o en ancianos. Aquí también, si la quemadura fuera de tercer grado, para que sea moderada, tendría que estar la quemadura, bueno, tendría que quemarse, ¿no?, la superficie corporal total de entre un 2 a un 5%. Esto en adulto, ¿no? Y bueno, aparte tenemos algunas características especiales en la moderada, que es la injuria. Estaríamos hablando de moderada también si el paciente tendría, ¿no?, una injuria con alto voltaje, si habría una sospecha, ¿no?, de injuria por inhalación, o si tendría una quemadura circunferencial, o puede ser problemas médicos que predisponen a una infección, por ejemplo, ¿no?, una diabetes mellitus. Y bueno, en este caso ya no tendría, acá tendría que hospitalizarse, ¿no?, el paciente. En cuanto a los criterios mayores, tenemos que cuando el paciente tiene mayor al 20% de superficie corporal total, ¿no?,
en adultos ya estaríamos hablando de un criterio mayor. Y en niños tendríamos que la superficie corporal quemada total tendría que ser mayor al 10% para ya estar en un criterio mayor, tanto en niños como ancianos. Y si fuera una quemadura de tercer grado, tendría que ser mayor al 5%, ¿no?, de la quemadura de la superficie corporal total. Acá también tenemos otras características, que la quemadura por alto voltaje también nos da un criterio mayor. Basta que, por ejemplo, digamos, si un adulto se quema solo el 10% de la superficie corporal total, pero aparte de esta quemadura, también tenemos que el paciente se quemó la cara. Basta que se quemó la cara y un 10% de la superficie corporal total, ya también estaríamos hablando, ¿no?, de un criterio mayor. Tanto que ya sea la cara, los ojos o los genitales o articulaciones, estaríamos hablando de un criterio mayor. Y también podría ser el daño significativo asociado, ¿no?, que pueda tener, digamos, una fractura. Digamos, hay una quemadura, un incendio, y el paciente, en su afán de escapar, se puede caer, tropezar y se fractura. También estaríamos ante un criterio mayor, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al índice de la gravedad, acá tenemos que, bueno, para adultos mayores de 20 años, según la clasificación que se recomienda, ¿no?, de Garces, debemos tener que se suma la edad, ¿no? O sea, digamos, 21 años, más el porcentaje de quemadura, ¿no?, de tipo A, este se multiplica por 1, más el porcentaje de quemadura de tipo AB, que es por 2, y más la quemadura de tipo B, ¿no? O, bueno, quemadura de primer grado, quemadura de primer grado por 1, más la quemadura de segundo grado por 2, y la quemadura de tercer grado, ¿no?, por 3. Pero si el paciente está en la edad de 2 a 20 años, se utiliza el criterio de Garces modificado, que acá ya también es la 40 menos la edad, ¿no? Y igual, más la quemadura de primer grado por 1, más la quemadura de segundo grado por 2, y más la quemadura de tercer grado por 3. Y si el paciente fuera pediátrico, ¿no?, menor de 2 años, bueno, digamos que el paciente fuera menor de 10 años, de 2 años, utilizaríamos, ¿no?, lo que es 40 menos la edad, más la quemadura de tipo A de primer grado por 2, más la quemadura de segundo grado por 2, y más la quemadura de tercer grado por 3, pero más 20, ya que algo importante es que tenemos que ver, ¿no?, las constantes. Si el paciente es menor de 2 años, son más 20 puntos por ser una constante, ¿no? También si el agente causal es algo eléctrico, también hay una constante de 20 puntos, y si existe una lesión asociada, también es más 20 puntos, y si existe una patología previa, también es más 20 puntos, ¿no? Y este pronóstico, según los índices de Garces, nos daría, ¿no?, que según el índice si nos sale entre 21 y 40, el pronóstico es leve, ¿no?, sin riesgo vital. O sea, es una atención ambulatoria, bueno, salvo en quemaduras no especiales, como lo indiqué, en cara, genitales, ¿no? Si es de 41 a 70 el índice, estaríamos ante un pronóstico moderado, acá también sin riesgo vital, ¿no?, salvo condiciones, ¿no?, de gravedad del paciente. Acá requiere hospitalización. Bueno, si el índice es de 71 a 100 puntos, ya sería un pronóstico grave. Acá sí ya con riesgo vital, ¿no? Y internación en la sala de quemados. Ya acá el paciente puede tener una mortalidad menor al 30%. Si el índice nos da entre 101 y 150, ya sería un pronóstico crítico, ¿no? Con un riesgo vital importante, ¿no?, con una mortalidad del 30 al 50%. Y si es mayor a
150, o bueno, si el índice nos da mayor a 150, el pronóstico de sobrevida es excepcional, ¿no? Y la mortalidad es mayor al 50%. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a comenzar a hablar sobre el manejo y tratamiento de las quemaduras. Como, como introducción a todo esto, vamos a hablar de lo que ya mencionaron, ¿no? Sobre las zonas de Jackson y por qué van a ser importantes durante el tratamiento, ¿no? Entonces, lo primero que deberíamos hacer frente a una quemadura es detener el proceso de combustión. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Irrigando con volúmenes de agua, pero a temperatura ambiente, ¿no? Durante 20 a 30 minutos, ¿ya? Y tener en cuenta que está contraindicado el agua fría o hielo. ¿Por qué? Entonces, acá viendo el gráfico, ¿por qué es importante vernos, bueno, la irrigación de esta durante los 20 a 30 minutos? Como ya se explicó según la fisiopatología a un inicio, ¿no? Lo que nosotros queremos es prevenir que esta zona de éstasis se convierta solamente en una zona de coagulación que sería de mal pronóstico, ¿no? Ya que tendríamos una resucitación inadecuada de este tejido. Entonces, lo que nosotros hacemos al irrigar con el volumen de agua durante 30 minutos va a hacer que esta zona de éstasis se convierta más bien en una zona de hiperemia, ¿no? Y no llegue a ser una zona de coagulación. Y así tengamos nosotros una resucitación adecuada, ¿no? Y un mejor pronóstico de este tratamiento. Bueno, siguiente. Ya, ahora, ¿cómo vamos a hacer la redimensión inicial? Lo primero que se tiene que hacer es identificar los riesgos de amenaza contra la vida del paciente, por lo cual tenemos un orden cronológico de cómo manejarlo. Lo primero es ver el manejo de la vía aérea, para ver si nosotros vamos a tener que realizar una intubación temprana, si está indicada, ¿no? Al ver nosotros al paciente si ha habido alguna lesión por inhalación de alguna sustancia o algo, ¿no? O una lesión térmica, ya sea en cara, boca u orofaringe, la cual que esté comprometiendo esta zona, ¿no? La vía aérea en este caso, ¿ya? Posterior a esto, como segundo paso, debemos ver la respiración y la ventilación. Entonces, en este caso vamos a indicar la administración de oxígeno cuando el paciente tenga alguna de las siguientes características. La primera es que haya una quemadura con extensión mayor al 20% de la superficie corporal quemada, ¿ya? La segunda es una sospecha de la lesión de vía aérea. Como tercera tenemos quemaduras circunferenciales a nivel del tórax, ¿no? O de los brazos, donde vamos a ver más adelante qué vamos a hacer la escarotomía, ¿ya? La 4, vamos a ver que puede estar asociado a un trauma asociado como el TEG o un trauma cerrado de abdomen, entre otros. Y por último tenemos las quemaduras eléctricas por alto voltaje que se hablará en otras exposiciones. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya, ahora, como tercer punto vamos a ver la circulación y estado cardíaco. Entonces, ¿qué vamos a evaluar principalmente acá? La perfusión, color y temperatura. ¿Por qué? Porque en algunas quemaduras vamos a ver que va a existir un síndrome compartimental o se puede dar, ¿no? Al haber este síndrome compartimental por las presiones, se va a ver alterada la perfusión, el color y temperatura, ¿no? Por el torniquete que se va a generar, ¿ya? Como cuarto punto vamos a ver el déficit neurológico y deformidad de capacidad. Exclusivamente acá se va a evaluar por la escala de Glasgow. Y en este caso debemos descartar la intoxicación por monóxido de carbono en pacientes que hayan perdido la conciencia, ¿no? Y como último paso que evaluar vamos a ver la exposición, donde se va a ver la exposición total del paciente y vamos a valorar las lesiones asociadas, ¿ya? Acá recordar lo que les dije que está contraindicado el hielo y el agua fría, ¿no? ¿Por qué? Porque esto puede generar una hipotermia y sobre todo va a generar la hipotermia en niños, ¿no? O si no, producir los estados coagulopáticos que se podría generar. Por eso está contraindicado. Siguiente. Ya. Ahora, dentro de esto, dentro del manejo inicial va a ser muy importante la reposición hidroelectrolítica, ¿ya? Pero antes de esto, tengo que mencionarles que en los pacientes quemados no se amerita un antibióticos como profilaxis, ¿no? Solamente vamos a utilizar antibióticos en casos de las quemaduras infectadas, pero que ya hayan sido biopsiadas, ¿ya? Entonces, lo recomendable que se usa es la sulfadiacina de plata a un inicio, que es un antibiótico, pero en este caso va a actuar más como un ungüento para calmar la zona irritada, ¿no? ¿Ya? Ahora exclusivamente nos vamos a centrar en la reposición hidroelectrolítica, donde tenemos las fórmulas más conocidas. Hay varias fórmulas, ¿no? Pero las más conocidas son la fórmula de Evans y la de Parkland.
Y estas fórmulas solo se van a aplicar en pacientes de segundo y tercer grado, ¿no? Que tengan un mayor al 20% de la superficie corporal quemada en personas adultas, ¿no? Y en niños mayor al 10% de la superficie corporal quemada, ¿ya? Entonces, ¿qué diferencia hay entre esta fórmula de Evans y fórmula de Parkland? La fórmula de Evans va a usar cristaloides y coloides salinos, en este caso hablando más específicamente cloruro de sodio, ¿ya? Y en cambio la fórmula de Parkland va a usar el lactato de Ringer, ¿ya? La fórmula son casi similares, vamos a ver primero la fórmula de Parkland, que es la más usada, que es la 4 mililitros por la superficie corporal quemada por el peso del paciente. Pongamos un ejemplo, ¿no? Que nuestro paciente tenga una superficie de 25 y su peso sea 60, en sí tendríamos que reponer 6.000 mililitros de lactato de Ringer. ¿Y cómo se hace esta reposición? La mitad se va a reponer en las primeras 8 horas y la segunda mitad en las siguientes 16 horas. Pero ¿desde cuándo se cuenta estas primeras 8 horas? Se cuenta desde el momento del accidente, ¿ya? No desde el momento de que ingresó al hospital, ¿ya? Entonces, esa sería la fórmula de Parkland. La fórmula de Evans es casi similar, en este caso solamente es 1 mililitro por la superficie corporal quemada por el peso, pero en este caso se le añade dextrosa también al 5%. Y en las horas, la primera mitad se va a administrar en las primeras 24 horas y en la segunda mitad en las segundas 24 horas, ¿ya? Pero la mejor manera de monitorizar nosotros la hidratación de nuestro paciente quemado va a ser mediante la diuresis, ¿no? Que debe ser mínima en adultos de 0.5 mililitros por kilogramo hora y en niños de 1 mililitro por kilogramo hora, ¿no? Esa es la mejor manera. Siguiente, por favor. Ya, perdón. ¿Y por qué es importante esta reposición hidroelectrolítica entonces en nuestros pacientes en un manejo inicial? Porque la mortalidad en pacientes o la principal complicación a un inicio es el shock hipovolémico que va a tener el paciente, ¿no? Como también ya lo mencionaron dentro de la fisiopatología. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, dentro de un manejo local de estas quemaduras, vamos a ver que las condiciones locales deben ser aseguradas. Lo primero que se debe hacer es, lo principal de este manejo local es para lograr nosotros una epitelización buena y necesaria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a controlar la infección, favorecer a la epitelización y ayudar al control del dolor, ¿ya? Entonces, el manejo básico hospitalario, lo principal que vamos a hacer es un lavado quirúrgico, ¿no? Para nosotros ver, para poder inspeccionar bien la área quemada, pero recalcar, no debe ser a temperatura ambiente, nada frío ni hielos, nada de eso, ¿ya? Entonces, debemos tomar, después de hacer este lavado quirúrgico, tomar una muestra de estudio anatomopatológico, ¿no? Mediante la biopsia y hacer una barrida mecánica de la microbiana, ¿no? Entonces, después de hacer esto, vamos a hacer un primer lavado que se debe realizar el desbridamiento, ¿no? Del tejido desvitalizado, ¿no? De las áreas necróticas que estén ahí. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de esto vamos a ver que tenemos que tener en cuenta el manejo de las flictenas, ¿no? Que comúnmente la conocemos como estas ampollitas que podemos verlo, ¿no? Que son flictenas en sí, el término. Que vamos a ver que ese es un tema de debate, ¿no? Que la mayoría de autores recomiendan que debemos desbridar estas flictenas y cubrirlos con apósitos, ya sean modernos o biológicos. ¿Y por qué lo recomiendan? Lo recomiendan porque estos autores dicen que hay hay una mejor epitelización de estas áreas, ¿no? En comparación con las que no son desbridadas. Entonces, otra recomendación es que tiene una gran ventaja, que va a haber menor dolor cuando se desbrida estas flictenas, ¿no? Pero a diferencia que si no se desbrida, es que en este caso va a haber mayor procesos infecciosos asociados, ¿no? Al desbridarlo nosotros, ¿ya? Por último, ahora, cuando no existe indicación quirúrgica, que más adelante vamos a hablar en qué caso se va a dar la indicación quirúrgica, se hace un manejo solamente de curaciones en este caso. Y la indicación del tratamiento tópico antimicrobiano que se va a dar va a ser previa biopsia que hayamos hecho, ¿no? No antes, no se puede dar profilácticos. Entonces, acá tenemos una pequeña clasificación del estado microbiológico, que tenemos en estado de colonización y estado de invasión, ¿no? En el estado de colonización, vamos a ver, perdón, en estado de colonización, vamos a ver tenemos tres, ¿no? El superficial, el escara y el subescara. Y en el estado de invasión tenemos la microinvasión, invasión profunda y el compromiso vascular.
Pasado. Bueno, ya. Ahora, dentro de esto, tenemos que tener en cuenta que hay un manejo tópico antimicrobiano hasta la invasión profunda, ¿no? Es decir, hasta el estadio 2, 2B en este caso. Pero ya en un estadio 2C, donde ya va a haber compromiso vascular, ¿no? En este caso ya debe haber un aspecto antimicrobiano, pero ya que puede ser endovenoso o sistémico, dependiendo del estado del paciente. Bueno, ahí tenemos una pequeña tabla también donde les muestro los tópicos más frecuentes utilizados, ¿no? Y a la cabeza está el más usado, que es la sulfadiacina de plata, que aparte de ser un antibiótico, también es como un ungüento, ¿no? Para manejar el manejo del dolor en este caso, ¿no? Que va a haber a nivel de la quemadura. Ahí tenemos, ¿no? La sulfadiacina de plata, acetato de maferina, nitrato de plata, la nitrofurazona, ¿no? Y frente a qué a microbios va a actuar. Y algo que tener en cuenta, ¿no? Es que en las heridas, mayormente en las primeras 48 horas, el tipo de microbios o bacterias que van a aparecer van a ser los gram positivos, ¿no? Pasado ya un tiempo, una semana aproximada, van a aparecer los gram negativos, y ya pasado 2 semanas es donde pueden aparecer recién los hongos, virus y entre otros, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, dentro del manejo quirúrgico, lo principal es la escarotomía y fasciotomía, ¿no? En estos casos. ¿Y la escarotomía en qué caso se va a dar? ¿O por qué lo tendríamos que realizar? Que son estos, como se puede evidenciar en las imágenes, cortes transversales, ¿no? En lugares en quemaduras circunferenciales. Es para evitar sobre todo este síndrome compartimental que puede existir a nivel de que mayormente se va a dar en los brazos o se puede dar en el tórax. Entonces, esta escarotomía se va a dar en quemaduras circunferenciales profundas, con signos de hipoperfusión, ausencia de pulso distal o la lesión, y en quemaduras que comprometen el cuello, tórax, con una alteración de la ventilación, ¿no? Ya que se ha visto que, por ejemplo, en quemaduras de tórax, esta escarotomía es importante porque cuando hay una quemadura ahí, te impide la respiración o dificulta la respiración, ¿no? O también a nivel de los brazos, como se puede evidenciar. Lo que sí está contraindicado la escarotomía a nivel de los dedos de la mano, ¿ya? Ahora, la escarectomía. ¿Qué es lo importante de la escarectomía? Esto consiste en retirar las escaras, ¿no? Pero no es retirarlo al instante, ¿ya? Porque a un comienzo, las literaturas, ¿no? Nos indica que sirve como un aislante. Lo que nos recomienda es retirarlo del tercer al quinto día, ¿ya? Lo que no debemos hacer es dejar estas escaras. ¿Por qué? Porque esto puede provocar una sobreinfección del lugar de la lesión, ¿ya? Siguiente, por favor. Ahora, vamos a hablar sobre los injertos de piel, ¿ya? Dentro de los injertos de piel tenemos el autoinjerto, que es del mismo individuo, el injerto de un gemelo univitelino, perdón, el homoinjerto de la misma especie, y el heteroinjerto, que es el más conocido, que es de la piel del cerdito, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a comenzar a usar esto? El primer injerto en colocar en nuestro paciente va a ser el senoinjerto, que es el del cerdito, que es una piel liofilizada, es decir, ya se puede decir desinfectada, ¿no? Que ya puede ser usada en la piel humana. Y su función de esta es solamente temporal, ya que su función va a ser mejorar el lecho, es decir, vamos a preparar la zona quemada para el tratamiento definitivo. ¿Y cuál es el tratamiento definitivo es el autoinjerto en este caso, que es como dije, que es el injerto del mismo individuo, ¿ya? Entonces, una vez que hagamos el autoinjerto, que es el tratamiento definitivo, su principal función va a ser la vascularización, ¿no? De sus propios vasos sanguíneos. Y en este autoinjerto es donde ella va a poder generar en sí su propia vascularización, valga la redundancia, ¿ya? En casos de que no se genere su propia vascularización, va a haber una complicación que va a ser un desprendimiento de un buen lecho vascular, ¿no? Que no ha generado bien su propia vascularización. Ya, bueno, otro dato que tenemos que tener en cuenta, que en pacientes gran quemados que no pueden tener un autoinjerto y que tienen la piel donante, ¿no? Que sería un isoinjerto o un aloinjerto, vamos a usar, bueno, esas otras opciones, ¿no? Que es el isoinjerto y el aloinjerto. Ahora, dentro de esto tenemos tejidos que no pueden recibir un injerto. Dentro de eso tenemos el tejido disvitalizado, el tejido infectado, el hueso y tendones, porque estos van a erosionar los injertos, ¿no? Ahora, dentro de las fases de prendimiento de un injerto tenemos 3. La primera, que es la inhibición sérica, que se va a dar dentro de las 24 horas, ¿no? Donde el injerto se va a nutrir solo a través del lecho de la herida, nada más.
Luego tenemos la inosculación que se da a partir de las 24 a 72 horas, donde ya va a haber la conexión de los capilares del injerto y el lecho de la herida, ¿no? Y por último, la angiogénesis, que se va a dar mayor a las 72 horas, ¿no? Es decir, al tercer día, donde se van a formar los nuevos vasos sanguíneos, y donde mayormente ya tenemos la confianza de que ha habido un buen prendimiento de un injerto, nos indican que es a partir del quinto día ya, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya, ahora, para terminar, vamos a hablar de los colgajos, que también es importante. ¿Y en qué caso vamos a indicar esto? Cuando hay un lecho receptor mal vascularizado, cuando hay intervenciones quirúrgicas posteriores, ¿no? ¿Y qué importancia tienen estos colgajos? Los colgajos tienen una importancia ya que estos van a depender de su propia irrigación, ¿ya? Entonces, dentro de estos colgajos vamos a tener los pediculados, los no pediculados y los cruzados, ¿ya? Ah, y cabe recalcar que va a haber una mejor estética en un colgajo que con un injerto, ¿no? Y esto es por la propia irrigación que va a tener esta. Ahora, el colgajo pediculado es el colgajo ideal, el que nosotros buscamos, ¿no? Ya que esta va a tener su propia irrigación y no va a haber la necrosis, que es la principal complicación de estos, ¿no? Ahora, los no pediculados es sobre todo cuando hay donación de piel de otra persona, ¿no? Donde va a haber el riesgo de necrosis, ya que no tiene su propia irrigación. Y ahora, por último, un colgajo cruzado, que es una opción a lo ideal, ¿no? Cuando no se puede hacer un no pediculado. Este cruzado consiste, como se puede evidenciar en la imagen acá del dedito, es un claro ejemplo, cuando se lleva una parte de la piel de un dedo sano, ¿no? Hacia un tejido, hacia el dedo que, digamos, está quemado, que ha sido lesionado, se comparte, ¿no? Hasta generar su propia vascularización. Una vez que este esté generando su propia vascularización, se corta este tejido que ha sido prestado, por así decirlo, y así evitamos nosotros la necrosis, ¿no? Que sería la principal complicación de estas. Bueno, eso sería todo, creo. Gracias. Siguiente. Sí, ya. Eso es todo. Muchas gracias, doctor. Wow, qué difícil. Me he puesto la mascarilla, estoy en el consultorio, lo que pasa es que la puerta está abierta y me he encargado una puerta acá. Mejor voy a cerrarla ya para sacarme este de dentro. Voy a cerrar mi puerta, ¿no? Ok. Bueno, a ver. ¿Por dónde empezamos? Primero que hay mucha literatura sobre quemados y es poco lo que hay que escribir para clasificar. Las clasificaciones de A a B, a C, X, Y, Z, hasta D hay, hasta D. No son clasificaciones peruanas, ¿ya? La clasificación peruana, la que utilizamos en el Perú, es la clasificación de primero, segundo y tercer grado. Primer grado, segundo grado superficial, segundo grado intermedio y segundo grado profundo. Así es. Y las de tercer grado. Los cuadros para manejar la extensión de superficies corporal quemadas en pacientes quemados, usamos la regla de los 9, que es a ojo de buen cubero, y usamos la regla de la clasificación de Lonti-Browder, que son las que mundialmente se utilizan. Las otras clasificaciones ya son exquisitas de exquisiteces de algunas de algunos sistemas, digámoslo así, que lo utilizan. Entonces, se ha pretendido, como en todas las patologías, hacer que tenemos una patología inicial y de esa patología hay que desmenuzarla. Ciertamente nos ayudan en demasía las clasificaciones
pero es mejor manejar una o dos clasificaciones que nos dan un contexto general a tener otras clasificaciones que son específicas de la especialidad, porque al profundizar, al incrementarnos ir dentro de lo que es la patología, entonces tenemos muchas cosas que en definitiva vamos a trastabillar, nos vamos a caer y demás, ¿ya? Entonces, es por eso es que a los quemados nadie los quiere ver. Honestamente, en los hospitales llega un quemado, ¡llame al plástico! Así, sus ojos se les abre, ¡llame al plástico! Le pones a un cirujano general un quemado y sufre y está que se le crispan los dedos, que las uñas y todo lo demás, ¿no? Entonces, en ese aspecto hay mucho que pensar. Por lo tanto, ser más prácticos, dinámicos, nos ayuda mucho, mucho a hacer. Lo que nos interesa acá es hacer un buen diagnóstico, y este diagnóstico va a estar basado en una buena anamnesis, una inspección adecuada, una palpación, observación del paciente, y lo que nos interesa son sus antecedentes. Acá nos interesa como antecedentes para poder atender a un paciente quemado de la forma correcta es, llega un paciente quemado y se le pregunta, sea cual fuera lo que sea, hay que decirle a qué hora se ha quemado. 9 de la mañana, son las 4:30 de la tarde, se ha quemado 9 de la mañana, ¿verdad? Entonces, después de eso, viene la otra situación en la que les preguntamos, ¿han hecho algo? ¿Con qué se ha quemado? El agente causal es extremadamente importante. Me quemé con agua, ya está, con aceite, ya. Después de eso, nos interesa qué acciones han tomado en ese momento para nuestro paciente quemado. Estamos hablando si le echaron agua, se les pone de todo, les aconsejo, les aseguro, ¿no? Que esto no debería ser muy bonito que nos lo digan acá nuestros compañeros, que al paciente quemado de todo le echan, jugo de limón, extracto de cebolla, le ponen lechuga, le ponen coliflor, pepino, tomate, tanto así que a veces llegan los pacientes y les pregunto si es que querían hacerle una ensalada de paciente, pues que estaban pretendiendo hacer algo. De todos estos que nosotros estamos escuchando, o lo que les estoy diciendo, hay algunos que nos van a servir, sobre todo aquellos que pueden hidratar. No es malo el colocar tomate, por ejemplo, no es malo el colocar pepinillos, pepino, porque son bastante hidratantes y nos están ayudando. Lo ideal en un paciente quemado es aplicar agua, compresas de agua, que no nos han dicho nuestros compañeros. Llega el paciente quemado, tanto así se moja simplemente. Se lo moja, aunque sea, métanlo a la ducha. Se quemó, abre el agua fría y lo metes a la ducha ahí. A eso nosotros le llamamos diluir la quemadura o estabilizar la quemadura. Entonces, ¿cuál es la función de esto? Es que nosotros tenemos un agente agresor que es caliente y lo que necesitamos es enfriarlo para que deje de quemar. Y lo podemos meter al paciente a esto. Si no tenemos ahí, pues metemos una sábana, la mojamos y con la sábana bien empapada lo dejamos al paciente. Eso nos da tiempo suficiente para ir a, no sé, buscar cosas, cobijas, vestidos para cambiarlo, etcétera, al paciente y ya poder llevarlo a un hospital hasta pedir el taxi que llegue. Mientras tanto, mientras más lo mojen al paciente es mucho mejor porque estamos diluyendo la quemadura, estamos estabilizando la quemadura, lo cual nos va a ayudar a que no se profundice, ¿ya? Porque el organismo ya está haciendo sus mecanismos de control con toda la cascada del ácido araquidónico, la inflamación está produciendo por adentro y nosotros estamos yendo por afuera a ayudar. Mientras más pronto enfriemos esa lesión térmica, está bien. Nunca se usa hielo, porque si usamos hielo, incrementamos la lesión térmica por quemadura de hielo y por quemadura por fuego caliente. Entonces, jamás hielo, pero sí agua del caño, metan ahí la mano del paciente, la mano o el brazo, lo que sea, que le caiga agua. 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, ideal. ¿Ok?
o a un balde con agua limpia, listo, ahí se mete el pie, se mete la mano. Eso les aseguro, les va a ir muy, 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 muy bien, ¿ya? Entonces, primero preguntamos al paciente. Después que lo vemos al paciente, es necesario saber si este paciente, ¿qué edad tiene? Entonces, con una simple observación calculamos su edad, etcétera, el sexo, y viendo, podemos observar las zonas afectadas de los pacientes quemados, ¿verdad? Después de eso que hemos averiguado ya en estas cosas de nuestro paciente, es importante, les vuelvo a repetir, que traten de sacar la mayor información posible sobre si hicieron o no hicieron algo con este paciente. ¿Ok? Entonces, sí, le hemos echado jugo de cebolla, Dios mío, entonces tenemos que lavar el jugo de cebolla. No lo vamos a frotar porque duele terriblemente. Lo que tenemos que hacer es ponerle agua, compresas de agua. Les aseguro, hasta limón les ponen, ¿eh? Hasta limón. Imagínense niños que llegan gritando, pero ¿por qué gritan tanto por esto? Por la quemura, es cierto, pero le dicen, no, es que le puse zumo de cebolla, le exprimí limón. Ya imagínense. Bueno, entonces llega el paciente, lo primero que tenemos que ver si la vía aérea está permeable, si es un paciente que ha recibido lesión térmica por fogonazo, que generalmente es por el fuego directo. Entonces hay que ver las vibrisas, los pelitos de la nariz, hay que hacer de allí la boca, que saque la lengua, revisen los labios, porque el labio externamente, el borde libre del labio, puede estar quemado. No pasa nada, hasta el sol nos quema. Pero lo que nos interesa es ver si este paciente presenta quemadura en la lengua, si es que sus mucosas están quemadas. Levántenle hacia atrás la cabeza y con una linterna vean si es que las vibrisas están quemadas y hasta dónde están quemadas. Puede ser que estén afuera nomás. El problema de esto es que el paciente pudo haber inhalado calor y ese calor entra. Imagínense qué daño nos va a hacer en toda la zona de la tráquea, del esófago y demás, porque a veces se pasa el paciente, entonces es complicado. Averiguar perfectamente todos los datos del paciente y lo podemos hacer tan rápido mientras pedimos que nos ponga una vía, lo que sea, periférica, hablarle al paciente, tranquilízate, ya no hay esto, y seguir cubriendo. Si ellos llegaron con agua, periclo de sodio y mojar las compresas, las gasas, todo, y les decir ya tranquilo, esperamos acá un ratito y listo. Mientras tanto, les da tiempo a ustedes averiguar si tienen patologías. De repente es un paciente que tiene hipertensión. Imagínense, por el estrés, la hipertensión se va a levantar. Si es un paciente diabético, el estrés va a generar incremento de la glicemia. También, ojo, también la quemadura de por sí en su fenómeno de esto, con los días siguientes puede producir hiperglicemias. Ojo por ojo, tengan mucho cuidado, ¿ok? Siempre hay que controlar. Es una parte que la glicemia también nos va a ayudar para controlar los procesos infecciosos de los pacientes quemados. Entonces, periódicamente, una vez a la semana por lo menos, hay que hacerle una batería de exámenes para ver cómo está el hemograma, cómo está la creatinina. No se olviden que muchos de los componentes tóxicos que se están liberando en la lesión térmica son absorbidos por el organismo, lo que dijo nuestro compañero, ¿no? Que a través del plasma van a volver. Ese fenómeno se los voy a explicar después. Entonces vuelven todos esos líquidos, componentes, detritus que están ahí, y esos van a ir al riñón. Y el riñón va a comenzar a filtrar. Va a filtrar, pero hay algunos de esos componentes, esos detritus, que van a ir a taponar el riñón. ¿Qué tal si tenemos un paciente con lesión térmica de tercer grado, donde hay bastante daño muscular? Estamos hablando de los pacientes especiales, que después nos van a decir nuestros compañeros. Entonces, estos pacientes liberan un componente. Hay un componente que liberan de los músculos, y ese componente que liberan de los músculos va a ir a hacer taponamiento renal. Por lo tanto, es importante mantener la diuresis, y es importante a un paciente que tiene mayor cantidad de superficie corporal quemada del 15%, iniciar una hidratación. Existen muchas formas de hidratación, que tampoco no nos las han dado nuestros compañeros, pero no sé cuál de los grupos, esperaremos hasta el final. Espero que haya quien nos pueda dar. Entonces, todas estas cosas que estamos hablando se están presentando en ese momento, y nosotros tenemos que proyectarnos, debemos imaginarnos qué es lo que va a suceder.
Es como cuando nos llega un paciente con un diagnóstico de apendicitis, entonces decimos apendicitis, no, esperaremos que progrese, que evolucione. No es así, ¿no es cierto? Hay un dicho que dice apendicitis diagnosticada en la noche, a la salida del sol ya debe estar operado. Así es. ¿Por qué? Porque se puede complicar, puede hacer un plastrón apendicular, se puede reventar, nos hace una sepsis, pucha, fatal. Y por algo que no hemos tenido criterio, ¿verdad? Simplemente eso nos va a conducir a muchas cosas más, ¿ya? Entonces, los criterios que les decía, en quemados hay que usar mucho, mucho criterio. No es norma, no, son criterios. Criterios de hospitalización, criterios de hidratación, criterio de uso de antibióticos, criterio quirúrgico. Son los principales criterios que están en nuestra mente elaborando cuando ha llegado el paciente, no se están elaborando después. Estos criterios pueden ir cambiando de acuerdo a la necesidad que tengamos. ¿Sí? Siempre criterios. Agente causal, qué actividades o qué le han hecho, por favor, díganos. Cuánto tiempo ha durado la exposición al agente causal. Si no tenemos esos datos, entonces calculamos. Va a ser con agua caliente, ¿a qué hora? A las 9. ¿Te han hecho algo? No, nada, ya listo. Son las 3 de la tarde, 9 a 10, a 11, a 12, a 1, a 2, a 3, a 4 de la tarde. Imagínense, son 7 horas. Entonces debemos considerar que esa lesión térmica, que aparentemente puede ser de segundo grado porque es agua, puede ir a pasar a segundo grado intermedio, segundo grado profundo y puede llegar hasta tercer grado, ¿verdad? Entonces, siempre mucho criterio y lo que hagamos y la interrogación de nuestro paciente es extremadamente importante. Una vez que tenemos los datos ya, hacemos la valoración de la extensión de la quemadura. La regla de los 9 ¿sí? Trabaja sobre la superficie de la palma, pero no todos tenemos la misma palma. Algunos tenemos la palma más chiquita, otros más grande. Por lo tanto, una norma que se ha hecho es que la medida es así. ¿Observan? ¿Sí? Mira en la mano, así. ¿Ok? Eso más o menos representa el 1%. Y si lo ponemos, miren, sobre mi otra mano, ¿sí? Va a cubrir ahí. Y queda algo libre, ¿verdad? Los dedos. Entonces, eso no es mucha superficie, pero más o menos nos da así. Hay algunos que tienen manos pequeñitas, entonces, y cuerpos más grandes. Hay otros que tienen manos grandes y cuerpos más pequeños. Entonces, un estándar para medir es eso, ¿ya? Y a ojo de buen cubero, como se dice, calcula chin, 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 chin. Con el tiempo se van a habituar a definir las superficies y calcular solo con verlas, ¿ya? Es igual que un pintor entra, ve una habitación y dice, aquí hay 5 metros cuadrados. Mide y exacto, 5. Y uno dice, Dios mío, yo pensé decirle que habían 4, ¿no? Así es. Entonces, es lo mismo, con el tiempo se adquiere en la práctica. Valoramos, catalogamos. Si tenemos áreas ya definidas así, de tercer grado, podemos ponerlas dentro del diagnóstico de tercer grado. ¿Ok? Pero, ojo, no se olviden que todo lo que ustedes vayan a escribir, puede repercutir posteriormente en ustedes. Porque se edita, se hace, se revisan, se auditan las historias clínicas y el diagnóstico es mejor. Si esto es de tercero, no me parece, es poner segundo grado intermedio. Y en un comentario abajo, las lesiones térmicas, sí, que se observan, pueden cambiar para mañana. Es sí, a mi criterio es de segundo. Al día siguiente pones lesiones térmicas evaluadas, ¿no? Corresponden a segundo grado, sin variación. Pueden poner segundo grado intermedio. ¿Ok? El segundo grado intermedio puede evolucionar a un segundo grado profundo, a un tercer grado, puede evolucionar, ¿ok? No se olviden que les estoy diciendo que muchas de las lesiones térmicas que encontramos pueden evolucionar todavía hasta unos días más atrás. Entonces, dar un diagnóstico definitivo de una lesión térmica. En cuanto llegue el paciente, tendríamos que tener superficies
pequeñas, que tienen una coloración muy específica, etcétera, el tiempo del agente causal sea agua, que es lo que menos quema es el agua, que el agente causal haya estado muy poco tiempo en contacto con la piel, que se hayan tomado las medidas necesarias de aplicación de líquidos o de agua en este caso, que ha diluido la quemadura, entonces nos va a ayudar a diagnosticar. ¿Okay? Estamos hablando de cosas que se hacen en la emergencia, casi cosas desmenuzadas. No hay que escribir mucho, sino hay que observar, hay que ver y hay que plantear el tratamiento. Entonces, si es una zona, solamente el antebrazo, etcétera, necesitamos darle algún analgésico, pero por la superficie del antebrazo no existe el criterio de dar uso de antibióticos, salvo que este paciente se haya caído, al paciente le hayan echado agua que haya estado contaminada, que las compresas o las mantas que usaron en casa han estado sucias, que le pusieron de repente tomate, que le pusieron pepinillo. Entonces, ese tu criterio va a ir a ayudar a decir, le vamos a dar antibiótico preventivo por manipulación, ¿ok? Ese se llama manipulación por terceros. Entonces, antibióticos se le da y hay que hacer siempre una nota de evaluación y hay que poner paciente, refiere que al momento de sí, y al final de la evolución pone ahí nota. Se inicia uso de antibióticos por manipulación de terceros en la lesión térmica. Punto, ya están salvados. Hay que tener mucho cuidado, muchachos, ¿ok? No es que yo pongo porque quiero, no, hay que pensarlo. En todo caso, no pongan nada y usen antibiótico. Después les van a preguntar, ¿y por qué usaste antibiótico? Pensé tal cosa, pero no era necesario. Era mi criterio ese momento y yo soy responsable. El antibiótico no le va a hacer nada, salvo que el paciente sea pues alérgico a la penicilina, alérgico a algún otro antibiótico. Entonces, ahí sí vamos a tener, por eso hay que preguntar, si tiene enfermedades, lo que les decía, si te has caído, te has golpeado la cabeza, te has desmayado, dime, ¿sientes palpitaciones? ¿Te sientes asustado? ¿Cómo te sientes? Entonces el paciente, solo siento dolor, ya está bien. Hay algunos pacientes que se sienten angustiados, llegan con las caras así, desesperados, porque primero que entran en un estrés fatal. No pueden respirar. ¿Sí? Y no tienen lesiones en vías aéreas ni nada, sino que es el estrés lo que lo motiva al paciente a ir de esa manera. Entonces vamos a pensar y manejar ese criterio. Una vez que hacemos nuestro diagnóstico, empezamos a la cobertura de las lesiones térmicas. En el comercio, acá en Cusco y en los hospitales, tenemos algunas cremas, sobre todo tenemos el Furacin y tenemos la sulfadacina de plata. ¿Ok? Son los que más comúnmente tenemos en el medio. Les aconsejo usar ya sea el Furacin o la sulfadacina de plata. ¿Ok? Hay otro componente que se llama el picrato de butabán, que también está ahí, es bueno. El problema del picrato de butabán es que el picrato se pega y cuando lo tienen que sacar va a salir piel y todo lo demás. Entonces, picrato de butabán, procuren no poner. No tenemos, ojo, no tenemos Furacin, no tenemos sulfadacina de plata, usen alguna crema tópica, la que quieran. Tenemos, a ver, en el comercio tenemos el multimicin, que es excelente, tenemos la terramicina oftálmica, que también es buena, y si nos falta terramicina, mezclamos un tubo de terramicina con cloruro de sodio y a lo que la grasa alcance, le ponemos. Después, otra crema que tenemos y que son buenas cremas que podemos usar en el comercio, así libres, hasta la crema Hins, la crema Nivea, aunque no lo crean, va a ayudar. Pueden algunos pacientes tener alguna reacción alérgica o algún componente que les vaya a molestar, pero finalmente lo ideal no es secar, sino hidratar. ¿Ok? Y si no, tenemos cloruro de sodio, estamos en nuestro puesto de allá del cerro y estamos haciendo nuestro serum. No tengo ni Furacin, no tengo ni picrato, no tengo ni sulfadacina de plata, solo tengo deseos de que este paciente se vaya y tengo un montón de cloruro de sodio que hay. Y si no tengo cloruro de sodio, tengo agua. Entonces agarro gasas, las mojo bien con agua y después de eso le hago un vendaje. Listo, entonces esa agua nos va a dar un tiempo hasta que se seque, nos va a dar un tiempo de porque ustedes puedan despachar al paciente y en la nota que van a hacer de referencia ponen ante la ausencia
¿sí? Ante la ausencia de antisépticos para coberturas en quemados, se utilizó compresas húmedas y vendaje. Punto. Se liberaron. No es que lleguen al hospital, no pusieron ninguna nota, no hicieron nada. Paciente quemado se deriva a tal sitio. Llega y le dice, ¿cuándo se quemó? Llega el plástico y le dice, ¿cuándo se ha quemado? Le hace el interrogatorio. Tal fecha, a tal momento, a tal hora, me hicieron esto, fui a la posta y solo, no, nada me he puesto, ya sí me han enviado. Entonces ese paciente ya está mal manejado. ¿Y qué tal? Al plástico lo van a llamar ya cuando lo ha visto el cirujano. Y el cirujano así, qué barbaridad, ¿cómo puede ser posible? No le han hecho nada. Entonces ya se van cargando un montón. Y cuando llega el plástico le digo, las lesiones están profundizadas. Pues, ¿por qué se han profundizado? Porque se han secado. ¿Ok? No, repetimos entonces. Nuestro protocolo debe ser averiguar qué pasó, qué hicieron, enfermedades que tenga el paciente, traumatismos que haya podido tener por la lesión térmica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, estas cosas nos inducen a que estemos pensando de mejor manera. Criterio para hidratación de los pacientes quemados cuando sobrepasa el 15% de quemadura de segundo grado y que sea intermedio. Las quemaduras de segundo grado superficial pueden ser simplemente hidratadas por vía oral. Estamos hablando de hidratación por vía endovenosa cuando son de superficie de segundo grado intermedio, o por lo menos que la lesión térmica tenga un 10% de quemadura de segundo grado, y lo de segundo grado intermedio, y lo demás sea de segundo grado superficial, ¿ya? Entonces, hay que hidratar. Después, criterio de uso de antibióticos. Pensar si este paciente no lo han manipulado, no está siendo referido, está llegando directamente con nosotros y le han puesto agua, le damos una oportunidad al paciente de no darle antibiótico, o le damos una sola dosis de ceftriaxona, por ejemplo, una sola dosis de 2 gramos, y lo dejamos ahí y a los 2 o 3 días evaluamos cómo van las lesiones térmicas. No es necesario, ojo, dar antibiótico. Cuando el paciente sobrepasa el 20% y tiene algunas áreas críticas, es mejor dar antibiótico para no complicarnos la vida. Pero en 15% no es conveniente. No es necesario dar antibiótico, solamente hidratación y analgésico. ¿Ok? Después, tener criterio de hospitalización. No todas las lesiones térmicas, por más que sean del 10%, del 15%, deben ser internadas. No se olviden que los pacientes quemados son pacientes altamente sensibles para infectarse. Y todo lo que toquemos, todo lo que manipulemos, muchas veces nosotros somos quienes los infectamos. En todo caso, en la casa hay menos cantidad de bacterias que en el hospital. ¿Sí? Les aseguro que sí. En el hospital tenemos bacterias que son altamente resistentes a los antibióticos. Y si el paciente quemado inmunitariamente ha bajado sus defensas y está con tanta superficie corporal expuesta que puede infectarse, es probable que se infecte. ¿Ok? A mí me llegan pacientes derivados de otros lugares, de otros centros hospitalarios, en los cuales hay unas bacterias muy comunes que son la pseudomonas, o si no el estafilococo aureus. Nuestros pacientes internados en el Seguro Social, casi ninguno cursa con procesos infecciosos. Primero, porque hacemos un tratamiento de cura que les voy a explicar después, que se llama cura cerrada con los pacientes quemados. ¿Ok? Ya tenemos eso con el paciente quemado, ahora ¿cómo lo vamos a cubrir? No tenemos esto. Si estamos en un centro hospitalario y podemos manejar una piel de cerdo, que ya actualmente no se fabrican pieles de cerdo, ya no están haciendo pieles de cerdo porque las sociedades defensoras de los animales han bloqueado toda esa producción, así que ya no hay en el comercio actualmente piel de cerdo, no hay. En el Hospital de Seguro Social todavía tenemos unas 70 láminas de piel de cerdo, y en la emergencia de cualquier hospital no le van a poder pedir a un paciente, necesito que vayas a comprar 5 láminas de piel de cerdo. Cada lámina de piel de cerdo que llega al hospital, el precio es más o menos de 1.800 soles. Cada lámina. Y miden 40 por 10.
Hay láminas más anchas y más largas, por lo tanto su precio se incrementa, se multiplica exponencialmente. Entonces, no es tan sencillo, pero está dentro de los tratamientos. Acá en el Seguro Social hemos usado hasta 50 láminas de piel de cerdo en un solo paciente. Entonces, porque el seguro lo tiene y lo hacemos. Y les aseguro que la piel de cerdo es extraordinaria y hace que las lesiones se epitelicen más rápido, hace que el paciente quemado responda de mejor manera, no se deshidrate, y les aseguro que usamos muy poco antibiótico, nos ayuda bastante, ¿ya? Después de eso, y ahí vienen ya los procedimientos y criterios de curación. Podemos hacer curaciones. Mi consejo es que no curen a un paciente todos los días. No lo curen al paciente cada 2 días. No lo curen al paciente cada 3 días. Denle un espacio. Señor, se quemó el lunes, venga el viernes siguiente, por favor. Ahí tienes 4 días a 5 días el sábado. No se asuste, señor, no va a hacer nada. Y si les ponen una gasa, si usan sulfadecina de plata, lamentablemente tienen que curar cada día. Pero si usan furacin, hacen un vendaje ahí, le hacen un vendaje cerrado, oclusivo, y con eso van a estar felices y contentos durante 7, 10 días. Sulfadecina de plata, no, porque la sulfadecina de plata trabaja de otra manera que el furacin y va a producir que bote líquido, y cuando saquen las compresas va a parecer como si estuviera infectado. Y muchas veces se ha infectado y no está infectado, porque esa es la acción que hace la sulfadecina de plata. Y en tiempos de acción de la sulfadecina de plata solamente dura 12 horas. Así que, pero el furacin dura solo 8 horas. Y ustedes ahora se preguntan, ¿por qué furacin y por qué no sulfadecina si tiene 12 horas? Porque la sulfadecina produce mucha secreción y tienes que curar sí o sí. Y el furacin, aquellos que han podido tocar un poco de furacin, es grasoso, bastante grasoso. Esa grasa nos va a ayudar. El furacin como antiséptico que tiene no nos sirve. De repente un ratito. Pero lo que nos interesa es la grasa que tiene. Por eso les decía, hay que hidratar. Entonces ponen la grasa, le hacen un cierre, vendaje oclusivo, eso se llama, hay curas cerradas, se llama. Hay curas abiertas que se deja al paciente quemado con la lesión térmica. Las curas semiabiertas son aquellas que se curan cada 2 o 3 días, y las curas cerradas son las que sobrepasan los 5 días, 15 días, etc. Entonces, para eso también tenemos que tener el criterio, ¿ya? La experiencia nos va a enseñar. Pero si tienen con furacin, no le hagan volver. Ven mañana, hoy día es lunes, señor, ven el viernes o el día sábado. No se toque y déjelo así. Y el paciente va a decir, ¿y quién me va a curar? Señor, no se cure, esto le va a ir muy bien, 4 o 5 días lo que le estoy poniendo, va a sanar. Extraordinariamente sana muy bien. Pero si lo sacamos al día siguiente, vuelve a sangrar, paciente le duele, se infecta y ya. ¿Ok? Entonces mejor no. Ok, ya tenemos que irnos a clases, chicos. Vamos a quedar acá. Cuando estemos hablando del tema de... Terminemos los temas de quemados y les voy a enseñar cómo hidratar a los pacientes quemados. Muy bien, muchachos. ¿Están todos los alumnos? Por favor, ¿me puedes decir? Sí, doctor, hoy día asistieron todos. Hoy día han asistido. Dales las gracias. Dile que estoy contento y feliz porque hayan venido. Estoy enamorado de mi... Espera, voy a registrarlos, por favor. Deme un minutito, ¿ya? No puedo creer. ¿En serio que han venido? No me estás mintiendo, ¿no? No, doctor, estábamos los 49. 49 somos, Dios. ¿Todos los grupos tienen tantos alumnos? Sí, doctor, Ay, aproximadamente la cantidad. Wow. Les digo esto no porque sea malo que estén, todos tenemos derecho a estudiar, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que se nos cierra enormemente las posibilidades de nuestras prácticas. Chispas. Bueno, más decisión de la universidad, y ¿qué se va a hacer? Porque definitivamente ellos son los únicos que pueden permitir que se aumente nada más. Vamos a ver acá. 20.
30 y 20. Ya está. Registrar asistencias. Segura que han venido todos, ¿no? 20. Ya. Hoy día mejoró la disertación. Espero que las siguientes que vienen sean mucho más emocionantes. Y seguiremos avanzando. Quemados es lo primero, lo más que tiene que aprender acá es quemados. Hacer colgajos, hacer injertos, hacer suturas, y changa, cuando estén en la especialidad. Pero quemados es lo number one. ¿Dónde estás? Me he salido, creo que acá está. No, estoy. Ya. Bien, muchachos, son las 16:58. Voy a ir a almorzar. Ha sido un gusto, un placer haberlos escuchado. ¿Tienen alguna pregunta de última hora? ¿Desean hacerme alguna pregunta, por favor? Sí, doctor. ¿Por qué no te vas? ¿Qué? Dime. Dale. Doctor, disculpe una consulta. Cuando nosotros vamos a aplicar el agua a temperatura ambiente, yo entendí que no podíamos aplicar agua fría tampoco. Bueno, el hielo está contraindicado, pero el agua fría tampoco no, porque este puede producir más quemadura y una coagulopatía o hipotermia en niños. No sé si estoy mal en ese caso. Si fuera, o sea, helada en este caso el agua, yo pregunta. Doctor, su micro está apagado, creo, no le escucho. Doctor, no se le escucha. A los niños les vas a producir hipotermia si es que les pones algo. Pues, rapidísimo bajan. Lo que hay que hacer en los niños es decir, agarra este cloruro de sodio, ya mételo al pupinel un ratito, caliéntalo ya 5 minutos. Calientan el cloruro de sodio, lo abres y así ligeramente tibio se lo pones. Si no, una hipotermia y después, adiós, el pediatra te va a decir, ¿qué has hecho? No. Por eso les digo, el manejo del paciente quemado es en base a criterios. ¿Ok? Criterios. Ninguna norma funciona. Funciona tu criterio. Ahorita tu criterio es bueno porque dices, el paciente quemado niño va a pasar esto. ¿Cierto? No le pones, pues. Tu criterio, ese es tu criterio. Si es una superficie pequeña, claro, pues la manito ahí, pero si es una superficie más grande, basta que le pongas compresas de agua fría, su temperatura. ¿Cómo bajamos la temperatura en un niño que está con fiebre? Con compresas. Le pones en la frente, en la axila y se baja. Y ponerle en todo el cuerpo. Dios. Ya, ¿alguna otra pregunta? ¿Por qué no te vas? Ya me voy. Chao, chicos, ha sido un placer. No se olviden que el que se queda conmigo hasta las 7. 1,